Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a explicar acerca del uso de los paréntesis. Sí, para ello yo tengo una tablita aquí pequeña en donde me va a permitir sacar la suma total, el valor del examen y el promedio. Aquí yo en lo que es suma total, yo tengo la suma pero al 80%, el examen al 20% y un promedio general. Sí, entonces para ello vamos a tomar en cuenta que el uso de los paréntesis es muy importante, ya que nos va a permitir nosotros mismos generar nuestras fórmulas, ya que las fórmulas aquí en Excel no vienen predefinidas, sino solamente vienen los formatos de cómo voy a realizar una fórmula, ya que la fórmula usted la tiene que crear de acuerdo a sus necesidades. Entonces, nosotros en este caso para esta tabla necesitamos realizar una suma total del 80%, pero de los parciales, Voy a escribirles aquí para parciales, ¿sí? Parciales. Bien, perdón. ¿Sí? Entonces, yo necesito sacar una suma total de los parciales. En este caso yo tengo 1, 2, 3 parciales. Entonces yo voy a sacar una suma de los parciales. Ya, para ello, lo que yo necesito primero hacer, para escribir yo una fórmula, primero voy a analizar qué fórmula o qué es lo que yo quiero que salga el resultado aquí. Sí, entonces analizamos la fórmula y lo que necesitamos es primero realizar una suma de los tres números, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir suma de los tres parciales. Sí, para que me genere esta fórmula, luego de haber sumado, yo lo que necesito es sacar un promedio de los tres parciales, igual, ¿no es cierto? ¿Sí? Si analizamos la fórmula. Y luego que ya tengamos el promedio de los tres parciales, a ese promedio yo lo voy a multiplicar por el 80%, en este caso que sería el 0.8 o el 0,8. Entonces, al promedio lo multiplico por el 0,8. Entonces ahí me generará el resultado que yo deseo. Sí, vamos a tomar en cuenta que anteriormente les había explicado yo cómo puedo sacar el promedio de diferentes números. Entonces, tomando en cuenta ese paso, vamos a omitir lo que es la suma, vamos a realizar lo que es el promedio. ¿Sí? Entonces esta suma vamos a omitir, nosotros podemos omitir y con estos dos pasos lo vamos a sacar el promedio. En este caso, para que se fijen, entonces yo tengo aquí en los tres parciales 10, 10, 10. Entonces el promedio del 80%, ¿cuánto tiene que salirme? La respuesta va a ser 8, ¿verdad? Entonces, ese valor tenemos que generar aquí. Nosotros somos los que vamos a crear nuestra fórmula de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, vamos. ¿Sí? Nos vamos a mi hoja de cálculo. Seleccionamos la celda, como les dije, donde necesito que salga mi resultado. Nos vamos a la barra de fórmula y empezamos a escribir nuestra fórmula. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula era sacar el promedio de los tres parciales. Primero eso. Sí, vamos a hacer con el operador promedio. Sí, aquí aparece, damos doble clic, ¿sí? Y automáticamente nos abre un paréntesis. Entonces, el uso de los paréntesis es muy importante porque dentro del paréntesis va a estar la operación que necesito hacer. Entonces, dije la operación promedio y entre qué números va a estar esta operación. Entonces, necesito los tres números, ¿sí? Posterior a eso, debo cerrar el paréntesis, ¿sí? Cierro el paréntesis y doy enter, ¿sí? El promedio aquí tengo 10, ¿por qué? Estamos en el primer paso, promedio de los tres parciales, ¿sí? Bueno, hacerles caer en cuenta que aquí en mi celda aparece una advertencia, ¿sí? La advertencia se debe
se debe a que nosotros escogimos los tres primeros números, es decir, parcial 1, parcial 2 y parcial 3, y omitimos este examen porque no necesitamos ese. Entonces me sale ese error advirtiendo que hay una fórmula que omite celdas adyacentes. Entonces a eso no hay que darle mucha importancia, lo ponemos omitir error y ya. Entonces estamos bien hasta ahora, ¿no es cierto? Tenemos el promedio de 10 entre los tres parciales. Ahora me dice el siguiente paso era, a ese promedio lo multiplico por 0.8. Entonces, vamos a la misma fórmula. Luego de eso me dice multiplico. Entonces, multiplico por 0,8. Y el resultado va a ser 8, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el resultado. Ahora nos dirigimos a la siguiente opción, que es el examen el 20%. Aquí vamos a utilizar este dato. Entonces este es realmente fácil, por lo que solamente yo voy a utilizar un dato, ¿sí? Entonces voy a presionar siempre mi fórmula, igual. Voy a multiplicar este valor del examen, selecciono mi celda, ¿sí? ¿Sí? Y por 0,2, ¿sí? Entonces mi respuesta va a ser 2. Parece subrayada porque yo le... ¿Ya? Entonces, eso es con relación a la respuesta de examen. Ahora necesito sacar el promedio de todo, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es sumar simplemente los dos valores, porque si tuve 10, 10, 10, la respuesta y el promedio va a ser 10, ¿verdad? Entonces yo simplemente voy a realizar una suma, selecciono mi celda, pongo mi signo igual y voy a hacer la suma. Cualquiera de las dos formas pueden hacer, ¿no? Presionando una celda más la otra, ¿sí? Más la siguiente, y mi respuesta va a ser 10. Entonces hemos comprobado que nosotros somos los que generamos nuestra fórmula. Siempre, bueno, cuando vamos empezando, yo siempre les recomiendo que nuestra fórmula primero sea analizada, qué es lo que yo necesito realizar para nosotros ir generando las fórmulas, ¿sí? Entonces, ahora vamos a comprobar que, bueno, si aquí pongo el dato 8, obviamente todo va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, para seguir a los siguientes registros simplemente lo tengo que arrastrar, ¿sí? Entonces simplemente lo arrastro. Aquí en examen escribimos 5 para que nos genere un 1, ¿sí? Entonces está comprobado. Eso es, amigos, con relación al uso de los paréntesis. Espero que siempre tomen en cuenta lo que les manifestaba, que hay que primero analizar la fórmula y qué deseo que salga en mi resultado. Si estamos empezando, vayamos escribiendo qué es lo que quiero hacer y vamos generando nuestras fórmulas. Espero que les haya servido de mucho. No se olviden de dejar un like. Espero verles en los próximos videos.